Hola, buenas tardes. Qué bueno que nos acompañan en una emisión más de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En nombre de la Secretaría de Extensión y Cultura y de la Dirección de Humanidades e Historia, agradecemos a todos ustedes que nos sigan en esta transmisión. Esta tarde tenemos una participación muy interesante que realizamos en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Filosofía. Y para ello hemos invitado a una conferencista de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la doctora Rubí de María Gómez Campos, quien nos hablará sobre la filosofía y las mujeres en el México de hoy, y a quien agradecemos mucho que haya aceptado nuestra invitación. Rubí de María Gómez Campos es licenciada, maestra y doctora en filosofía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestra en Género y Derecho por la Universidad Autónoma de Barcelona. Es profesora investigadora y coordinadora del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana. Ha sido columnista en periódicos estatales, nacionales e internacionales. Es autora de El feminismo es un humanismo, publicado por Antropos, y de El sentido de sí, un ensayo sobre feminismo y filosofía de la cultura en México, publicado por la editorial Siglo XXI. En 2019 fue condecorada como la Mujer Michoacana por el Congreso del Estado de Michoacán. En 2015 obtuvo el Premio Nacional Hermila Galindo a los Derechos Humanos, otorgado por la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal, y en 1994 el Premio Internacional de Ensayo Político de la revista Nueva Sociedad de Caracas, Venezuela. Es investigadora nacional nivel 1 del SNI y del CONACYT. Y sin más preámbulo, los dejamos con la doctora Gómez Campos. Bien, muchas gracias. Quisiera precisamente empezar por agradecer a la Universidad Autónoma de Nuevo León esta oportunidad de dialogar sobre los feminismos en el México de hoy. Cada vez que leo a una mujer consciente de sí misma, consciente de sus potencias, consciente de sus fortalezas e inclusive de sus debilidades, me siento feliz y muy afortunada de poder presenciar el avance social innegable que esto representa. Sé que hay quienes piensan que estamos peor que nunca a partir de los hechos crudos y abominables que sufren las mujeres y a partir de las vivencias dolorosas que nos han sido reveladas por sus testimonios y por los mismos hechos. Y además una violencia que se prolonga a través del discurso, un discurso grosero, misógino, que inunda las redes sociales, que también está en las calles y que también está desafortunadamente en las mentes de muchos y de muchas personas. Un ejemplo de esta situación es el caso reciente que conocimos hace unos días de una fiesta de Halloween en la que se representaba a mujeres asesinadas, como si esto fuera un hecho digno de celebración. Estos y otros hechos nos dejan ver que la situación de las mujeres hoy es muy difícil, y sobre todo para las jóvenes que comienzan a vivir. Bueno, pero también es cierto que las crisis se caracterizan por agudizar los problemas en su fase final. Las mujeres nunca habíamos vivido conforme a la posibilidad de ser reconocidas plenamente como seres humanos. Y esto es precisamente lo que esta crisis tan repulsiva representa. Por eso quiero dedicar esta intervención con infinito amor para las nuevas feministas que comprenden la necesidad de alianza entre las mujeres, porque les toca a ellas enfrentar y resistir con su cuerpo lo que a las de mi generación les tocaba recibir con el alma. El siglo XXI nos ha sorprendido con la emergencia de una conciencia feminista que hace que las mujeres jóvenes de México y de muchas partes del mundo sientan que tienen que salir a las calles a manifestar su descontento.
no solo a salir a protestar, también han creado discurso, han creado arte, música, han usado muchos recursos para manifestar su posición. Esto es el resultado de muchas experiencias indeseadas que ellas tienen que vivir, de agresiones de todo tipo que tienen que soportar y que ya no están dispuestas a tolerar. Las jóvenes están muy enojadas y lo están con mucha razón. Están que ya no aguantan de rabia y de desesperación en un mundo tan hipócrita que por un lado exalta el valor de los derechos humanos, pero por otra parte mantiene a las mujeres sometidas a torturas sexuales y muchas veces hasta al riesgo de muerte, mientras el cinismo del machismo alcanza niveles realmente patológicos. Muchas veces ni siquiera las mismas autoridades responsables de la seguridad de las mujeres se sienten agraviadas por la barbarie del feminicidio. Mientras tanto, las nuevas generaciones de mujeres que nacieron en el seno de esta época llamada modernidad y que cuenta entre sus instituciones más importantes las que defienden los derechos humanos, ellas crecieron, estas jóvenes, con leyes logradas por el progresivo avance de luchas anteriores que durante varias décadas han realizado sus predecesoras, es decir, sus madres, tías, abuelas, mujeres que trabajan y que muchas veces son jefas de familia. Sin embargo, las leyes producidas por estas generaciones muchas veces siguen sin funcionar. Y esto se debe a que las personas responsables de aplicarlas carecen de una conciencia crítico feminista, como la que hace a las jóvenes salir a protestar. Las jóvenes han llegado en este momento histórico contando con instituciones que a pesar de sus deficiencias tienen la responsabilidad y tienen los recursos para evitar los agravios a las mujeres. Sin embargo, la barbarie de la misoginia continúa cobrando vidas de formas cada vez más sorprendentes por el grado de horror que estas muertes conllevan. Por esto es evidente que las jóvenes no aguantan más y que algo tiene que cambiar ya. En general, sabemos que a las personas jóvenes de esta época, tanto a los hombres como a las mujeres, se les define como una generación frágil, como una generación delicada, de cristal, le dicen, con el fin de descalificar un impulso legítimo hacia la búsqueda de una sociedad más equilibrada. En realidad, yo creo que esta generación de jóvenes es más sensible, es capaz de expresar un refinamiento de la conciencia humana que no solo es deseable y saludable desde el punto de vista de una aspiración a la justicia y a la dignidad, sino que es necesaria. Las generaciones anteriores, en cambio, no habíamos sido capaces de externar nuestro descontento ante muchas formas de trato interpersonal que implicaba la degradación de las mujeres y que es inadmisible en una sociedad que aspira a la igualdad y a la libertad. La igualdad y la libertad son los valores que desde el siglo XVIII predominan en la cultura democrática de los estados nacionales y que, sin embargo, no habíamos sido capaces de expresar y defender con la justeza y la indignación que hoy las jóvenes nos están enseñando. Que arda, dice uno de sus eslogans. Si no se respeta la vida de mujeres y niñas y la insensibilidad se erige en juez indiferente ante el dolor, la sociedad está perdida. Un mundo en el que no se valora ni respeta la vida y la dignidad humana de las mujeres y las niñas no vale la pena ni merece respeto alguno. Transformar o morir. Esta es la consigna valiente y ejemplar que las jóvenes intentan enseñarnos. Yo las admiro, las apoyo por su valentía y
por la integridad que a todas las personas de otras generaciones nos habían faltado. A finales del siglo XX, durante las décadas posteriores a la publicación del Segundo Sexo, el libro que escribió la filósofa existencialista Simone de Beauvoir, se desplegó una de las últimas versiones del movimiento social que se denomina feminismo. La crítica a la desigualdad entre hombres y mujeres había comenzado 2 siglos antes, primero durante el proceso de la Revolución Francesa y después continuó durante el siglo XIX, en el que las demandas consistieron básicamente en la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Seguramente muchas de las jóvenes de hoy, que esas mismas que expresan con mucha vehemencia sus demandas de seguridad y de justicia, probablemente no conocen los antecedentes históricos de su indignación incontenible. Pero bueno, no se preocupen, no les voy a saturar de historia. Lo que sí saben estas jóvenes es que no están dispuestas a seguir reproduciendo modelos de comportamiento que las lastiman y que las niegan. Por ejemplo, someterse a estereotipos de belleza y de bondad que las victimizan y las degradan como seres humanos. Las mujeres jóvenes del siglo XXI se conciben a sí mismas como sujetos, se comprenden a sí mismas como ciudadanas plenas, cuyos derechos no pueden seguir siendo escamoteados. El acceso a la justicia, sin embargo, sigue siendo para ellas un ideal que no se ha cumplido. Por esto es necesario apoyar con mucha firmeza la indignación de las jóvenes ante los terribles sucesos que ocurren cotidianamente. Sus luchas son aún nuestras luchas. La impunidad no cabe en casos en donde debería darse sanción ejemplar. No las dejemos solas. Es momento de pasar de la estrategia de capacitaciones ineficientes al funcionariado, a servidoras y servidores públicos, a la depuración de cuerpos policíacos y de seguridad. Si aspiramos a un verdadero cambio que penetre las raíces culturales de la vida en común, ha llegado el momento de hacer que las autoridades entiendan que la dignidad humana, la vida y la integridad de las mujeres y las niñas no es un asunto menor. Pero vayamos al origen de la situación actual. La infancia de las jóvenes de ahora transcurrió en hogares en los que sus madres trabajaban. Ellas, sus madres, eligieron pareja y pudieron votar. El discurso de los derechos humanos está a la orden del día. Y es imposible desconocer los avances jurídicos que permiten a las mujeres de hoy realizar actividades que las mujeres de antes no podían realizar, como votar, estudiar y realizar casi cualquier actividad laboral. El concepto de mujer con el que crecieron estas jóvenes no es definitivamente el mismo que conocimos las generaciones anteriores. Las imágenes y las representaciones de las mujeres se han diversificado tanto a través de muchos medios como las películas, las canciones, a través también de las mismas prácticas sociales, que ni siquiera existe un modelo único de feminidad como existía antes. De modo que desmontar, articular críticamente, desarticular críticamente ese modelo patriarcal y autoritario, esta fue la tarea previa que las feministas del siglo XX realizaron. Por ejemplo, Simone de Beauvoir hizo una crítica que demolió la perspectiva esencialista de la diferencia de los sexos. Esto significa que superamos esa idea en el que se concebía o se creía que los hombres y las mujeres eran como eran por naturaleza. Ahora que sabemos que no es así, ahora que sabemos que las mujeres y los hombres podemos diseñar un mejor destino, un mejor futuro, a estas generaciones actuales les corresponde definir nuevos modelos de relación humana que permitan orientar el trato interpersonal de formas más justas. Y esto implica
reaprender, volver a aprender a relacionarnos entre hombres, entre mujeres y también entre hombres y mujeres. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a este punto en el que las jóvenes estallan de inconformidad y todavía la sociedad las censura? La situación de vida de las mujeres jóvenes es curiosamente opuesta o contraria a la situación de vida de las mujeres del pasado reciente. Es decir, las primeras feministas no produjeron la revolución feminista a partir de un acto voluntario, voluntarista, que surgiera espontáneamente en un desierto, en el desierto patriarcal. Más bien fue el propio desarrollo, el propio proceso civilizatorio que apremió a la necesidad de mano de obra laboral, la que produjo cambios sociales, y estos fueron los que alentaron el desarrollo de la conciencia crítica de las mujeres. Ahora, en cambio, es la conciencia crítica ante la realidad la que promueve y exige cambios. Cambios en una organización social anquilosada, que no deja a las mujeres un lugar social del cual partir. Por esto es que las jóvenes han recuperado la historia de las múltiples opresiones del pasado para poder reconocerse a sí mismas. Somos las nietas de las brujas que no pudieron quemar, dicen. También son, por otra parte, las hijas de las mujeres rebeldes que abrieron brecha en el camino de la libertad. Es decir, las jóvenes rebeldes de hoy son herederas de una inconformidad que compartimos las generaciones anteriores y que en su momento no pudo lograr más que el reconocimiento a medias de la humanidad de las mujeres. Hoy se reconoce hasta cierto punto y tal vez de dientes para afuera la condición de sujeto y de ciudadanía de las mujeres a través de algunas leyes que garantizan la igualdad formal. Sin embargo, no existe un ejercicio pleno de su condición de ciudadanas, ni tampoco existe una conciencia clara del valor de una subjetividad que ellas han tenido que construir al margen de la sociedad. Por ello, todavía son sancionadas y cuestionadas permanentemente mediante recursos ideológicos, como llamarles feminazis, en un desatino claro, en la medida en que se les atribuye a ellas los rasgos de violencia con los que se cultiva y se forma a los varones. Ellas son las víctimas y, sin embargo, es a ellas a quienes se les concibe como agresivas. Al mismo tiempo, se les descalifica por el supuesto grado de violencia de sus protestas, muchas veces sin considerar el grado de violencia cotidiana que ellas enfrentan muchas veces desde que nacen. El ejemplo que les puedo dar de esto es el hecho de que desde bebés a las mujeres se les comienza a identificar a través de la perforación de sus orejas, por ejemplo, como el primer signo de feminidad. Y esto sigue durante la secuencia de la vida hasta la posibilidad latente de una agresión mortal. Sabemos que 11 mujeres aproximadamente son asesinadas diariamente en nuestro país. Y esto sin contar el acoso sexual, las prácticas de laceración de su cuerpo, la explotación sexual, la reducción que se hace de ellas a un destino reproductivo y que les niega otras formas muchas veces de realización personal, la violencia doméstica y también sin contar las desigualdades en el ámbito laboral, en el ámbito escolar, en el ámbito social, etcétera. Yo estoy hablando en este momento solo de los agravios en el nivel erótico, que son las que más alarman a las mujeres. En marzo de 2020 escribí para algunas de mis alumnas que habían elaborado un mural en contra del feminicidio. Escribí lo siguiente: muros de primavera que florecen de amor, nutridos de dolor y regados con la esperanza que nunca se marchita.
Estas jóvenes de hoy representan un renacimiento del anhelo antes carcomido por el hastío, la ilusión contenida de un corazón libre que ha sido amordazado por la violencia cotidiana a la que nos han acostumbrado. Para ellas, para estas jóvenes, cuando el sueño llegó, la pesadilla ya había comenzado. Vivas nos queremos, gritan ellas, con una voz potente que además se acrecienta en ese frágil cuerpo convertido en un arte que estalla y hace vibrar al mundo aletargado. Libres nos hacemos, expresan ellas sin saberlo, en muros que queramos o no les pertenecen. A otras les queda una semilla que es ejemplo del valor que más tarde o más temprano va a germinar en esa intensa y exuberante vida que ellas representan. A nosotras las viejas nos heredan avalanchas de orgullo, admiración y amor por el futuro que desde su portentosa indefensión construyen para sí mismas y para todas las que vendrán. De modo que las mujeres jóvenes están defendiendo su vida, no solo su libertad como las feministas anteriores. La transformación que las jóvenes feministas están planteando es tan amplia y profunda como la realidad misma. Una realidad que sabemos es tan compleja y que se muestra en formas diversas de violencia física, sexual, psicológica, institucional, comunitaria, simbólica, etc. Estas jóvenes se proponen reinventar el mundo desde todas las esferas de la actuación humana. Y entonces los objetos de su crítica son tan diversos que llegan a parecer movimientos distintos con propósitos diferentes. Y es que protestar en contra de la violencia doméstica, contra la violación y el feminicidio, o por los derechos laborales, por el derecho a la salud, por un lenguaje incluyente, por la erradicación del acoso sexual en las escuelas, contra la trata, denunciando las causas de la prostitución, en defensa de los derechos políticos, etcétera, compone un espectro tan amplio de agravios que pareciera que hay muchos feminismos. Sin embargo, todos estos esfuerzos están enlazados a través de la causa que los produce y que es la misoginia. De modo que estos feminismos, que parecen a veces hasta dispares, son más bien corrientes del pensamiento feminista contemporáneo. Son la expresión de una crítica social diversa y necesaria para alcanzar a construir una sociedad sana. El feminismo político se divide, por tanto, en corrientes políticas o de pensamiento a partir de una tradición intelectual que es el feminismo teórico y que ha encontrado claves de interpretación de la realidad más adecuadas para enfrentar el fenómeno de la violencia, para erradicar la discriminación por sexo y para combatir la misoginia que caracteriza a las sociedades patriarcales. Las jóvenes de hoy son aliadas de sí mismas y también son aliadas de aquellas que tienen que enfrentar la violencia sistemática en una cultura que con dificultad comienza a comprender la importancia de erradicar la violencia. Sin embargo, es necesario que estas jóvenes mantengan lazos estrechos con sus antecesoras, con aquellas mujeres que en el pasado reciente definieron los pasos que habría que seguir para poder transformar un mundo en un espacio amigable para las mujeres. Las teóricas feministas italianas de la diferencia sexual han sostenido que es necesario mantener un diálogo intergeneracional con el fin de mantener los escasos logros que hemos producido. A mi generación le tocó crear leyes que defendieran la integridad de las mujeres. A las jóvenes de hoy les toca lograr que funcionen adecuadamente. Por eso digo que lo que a mi generación le tocaba recibir con el alma, a ellas les toca enfrentar con su cuerpo. De nosotras se reían, a ellas les tienen miedo.
Y esto no significa, sin embargo, que hayan vencido al patriarcado. Las agresiones se multiplican y se diversifican de manera pavorosa, hasta el grado de volverse hasta cierto punto imperceptibles en la medida en que nos vamos acostumbrando a la violencia. Por esto es necesario, como dice Françoise Colin, una feminista francesa, acrecentar la herencia. Esto es, la herencia cultural del feminismo, que como toda herencia puede ser dilapidada si no se hacen las inversiones adecuadas para mantenerla y para incluso acrecentarla. Yo por esto recomiendo a las jóvenes que lean a las ancestras, que lean a las filósofas y a las feministas. Les invito a recuperar esos modelos de organización entre mujeres que han dado resultado. Y también me parece importante que sigan dialogando, que sigamos aprendiendo unas de otras, porque la creatividad de esta generación con la experiencia del pasado representa una riqueza que tal vez no haya sido suficientemente valorada. Las feministas italianas consideran que si no hay diálogo entre lo que definen como dos momentos de la humanidad femenina, entre la mujer que quiere y la mujer que sabe, dicen ellas, entre esta aspiración intacta y esta conciencia, entre una generación y otra de mujeres, solo existe una sucesión de ingenua esperanza y amargo conocimiento sin intercambio y sin cambio. Hagamos pues de la transformación feminista una realidad a través del reconocimiento y de la valoración entre todas las mujeres. Usemos de eso que las feministas italianas llaman affidamento, es decir, reconocimiento de autoridad entre mujeres. Esto es importante porque, como afirma Françoise Colin, la feminista que mencioné ya, esto lo dice en relación con la sororidad, y la voy a leer, la voy a citar. Dice ella, estas jóvenes no son solo otras, las otras, son también las otras en nosotras, remontándose a nuestra historia para iluminarla con una nueva luz, con su existencia. Refluyen en las décadas pasadas. Y algo de su mundo es nuestro mundo. En la diferencia indiscutible de las generaciones, también somos contemporáneas, viendo amanecer el mismo día sobre los mismos acontecimientos desde edades dispares. Termina la cita de Françoise Colin, con la que quiero terminar este breve comentario y recordar que la desigualdad, como queda claro en esta frase, la desigualdad sigue siendo tan opresiva para las nuevas generaciones como lo fue en el pasado. El triunfo de las luchas de las mujeres del presente abre una promesa de futuro para ellas y para las que vendrán después. Iluminemos, pues, nuestro linaje apoyando sus luchas sin reservas. Ahí tienen ustedes, pues, la participación de la doctora Gómez Campos sobre esta nueva realidad que estamos viviendo no solamente en México, sino en otros países de América Latina y que ha tenido expresión en diferentes manifestaciones de protesta y de movimiento, sobre todo entre las mujeres jóvenes, como ella nos estuvo explicando. A mí me gustaría escuchar una reflexión sobre el papel que nos toca jugar a los varones en este proceso. La reflexión, por ejemplo, sobre la construcción de las masculinidades y todo este tipo de esfuerzos que se han hecho también desde las ciencias sociales y las humanidades, porque evidentemente la relación entre hombres y mujeres pues también nos implica a la otra mitad de la humanidad, que somos los varones, que podemos también tener las mejores intenciones, pero que también no sabemos muy bien cómo actuar a veces. Yo en una ocasión que tuve una conversación con una feminista de acá de Nuevo León, que la maestra Rosario Barahona, le preguntaba o le comentaba yo que pues a veces los varones no sabemos muy bien cómo actuar porque
interactuamos con mujeres de diferentes generaciones y las diferentes generaciones tienen diferentes bagajes en relación con la cultura del género. Una cosa es tratar con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras hermanas, con nuestras hijas. Entonces tenemos que estar también tratando de, eh, pues de adaptarnos a las diferentes imágenes que de la mujer tienen las generaciones. Claro. ¿Qué nos podría comentar sobre este particular, doctora Ruiz? Le agradezco mucho la pregunta, Humberto. Me parece que es muy importante precisamente establecer el problema en estos términos. El problema no es un problema de mujeres y el discurso feminista no puede ser un discurso solo para las mujeres. El problema de la injusticia hacia las mujeres es un problema humano. Y por supuesto que los varones tienen mucho que decir y mucho que hacer en este trabajo. Yo percibo en las nuevas generaciones de varones una conciencia mucho más clara de esta situación y un repudio muy claro a esta situación. A veces se queda en el discurso, es verdad que les cuesta trabajo a los varones empezar a adoptar una postura activa en este proceso de crítica social y sobre todo por lo que usted señala, por la diferencia generacional. No es la misma perspectiva que teníamos las feministas de antes que las mujeres feministas de ahora. Me parece que ellas, por lo que he comentado, están más en el límite. Las jóvenes, a diferencia de las de mi generación, nosotras crecimos con un contexto de realmente, digamos, estaba tan normalizada la desigualdad que para nosotras el contexto tuvo que ser transformado progresivamente, pero en cambio ellas crecieron con el discurso de los derechos humanos. Las jóvenes están convencidas de su dignidad humana y el mundo no ha cambiado mucho. La verdad es que las formas de opresión siguen presentes. A mí me parece, por tanto, para volver a su pregunta, que es necesario que los hombres se entiendan, compartamos esta información, estas preocupaciones y pues se hagan el esfuerzo de paciencia, de tolerancia y de respeto a las manifestaciones de las jóvenes. Algunos jóvenes, algunos varones que no tienen esta conciencia, llegan a querer liderear, a aparecer, por ejemplo, al frente de las marchas, y esto a ellas les parece un agravio más. Me parece que es muy importante, desde mi punto de vista, la presencia y el compromiso activo de los varones, pero siempre con una medida de respeto. Siempre, por ejemplo, manifestando el apoyo en el caso de las manifestaciones, no colocándose al frente, aceptando la posición que les ofrecen al final de la marcha y sobre todo trabajando, como ya se ha dicho, con otros varones. Porque no nos sirve de mucho que los varones participen de las marchas o que nos digan que están de acuerdo con nosotras si cuando escuchan un chiste misógino, cuando saben que sus compañeros están compartiendo imágenes degradantes de mujeres, se quedan callados. Yo creo que es mucho lo que los hombres pueden hacer y creo que tenemos que mantener el diálogo. Esto me parece que también las jóvenes tienen que reconocer que es importante explicarles. Algunas están en un nivel de desesperación que no aceptan tener que explicar a los varones, dicen que ellos aprendan solos, como lo hicimos nosotras, pero las cosas que en la vida humana valen la pena siempre son colectivas y los valores humanos como la generosidad, como la cortesía, como el diálogo no pueden terminar. No podemos dejar de hablar con los varones porque finalmente, como ya se ha dicho también, el enemigo no es el hombre. El enemigo es un sistema social. El adversario es una estructura social que ha permitido las formas de desigualdad que afectan tanto a los hombres como a las mujeres. Tal vez los hombres, por el hecho de que no se hayan acercado a estos temas, no conocen los efectos de esta desigualdad en términos negativos para ellos, pero hay y existen estudios que lo muestran. Beno de Kaiser, un estudioso de la masculinidad de aquí de México, sostiene en un artículo
que leí que lo que las mujeres pierden en calidad de vida, los hombres lo pierden en cantidad de vida. A veces cuando hablamos de la violencia y del feminicidio, de los asesinatos contra mujeres, hay quien dice, a los hombres también los matan. Y es cierto, y en mayor número. Pero si uno va a las estadísticas, se va a dar cuenta que en el caso de las muertes en el hogar, en la intimidad del hogar, se triplican las muertes de mujeres que de hombres. Y esto nos habla de la necesidad de atender este problema de manera específica. A las mujeres las asesinan las personas que más se supone que las quieren. Y esto es una diferencia muy alarmante. Entonces, sí es mucho, me parece, lo que los hombres pueden hacer, pero tenemos que abrir y mantener el diálogo. Yo no dudo de que a los hombres les puede interesar el tema y pueden aprender mucho, porque seguramente, como podemos ver en este tipo de estudios que comento, los hombres también sufren otro tipo de agravios, otro tipo de situaciones, pero también es importante que conozcan estos efectos negativos para su propia vida. Asimismo, las empresas que a veces se sienten, la iniciativa privada a veces no hace mucho por este trabajo de erradicar la violencia y son los gobiernos los que intentan ocuparse de ella. Pero en los países donde se mide este tipo de efectos y de procesos negativos para el desarrollo social y cultural, se sabe que el ingreso per cápita disminuye en las sociedades violentas. Y esto tiene que ver, en el caso de las mujeres, con el hecho de que hay depresión, con el hecho de que los gastos médicos y los gastos jurídicos de juicios que no se concluyen muchas veces se le cargan al Estado y en términos de baja productividad por la depresión, por la hospitalización se les carga a las empresas. Entonces, es mucho lo que tenemos todavía que investigar y que difundir. Por eso agradezco mucho esta oportunidad de dialogar y agradezco mucho esta pregunta porque me parece que es fundamental recordar que el feminismo es un humanismo, es una forma de presentar una posibilidad de desarrollo humano, no solo para las mujeres. Muy bien, muchas gracias por su comentario, doctora. Y una última cuestión que me gustaría escuchar su opinión, porque mi opinión misma ha venido cambiando con el tiempo, es en relación con el lenguaje inclusivo. Incluso, bueno, aquí pues han participado lingüistas y representantes de la Real Academia de la Lengua Española y, en fin, el tema mismo puede ser abordado desde diferentes disciplinas y desde diferentes perspectivas. ¿Por qué es importante este creciente interés en un lenguaje inclusivo que nos hace a veces multiplicar las palabras para decir a todos y a todas y ese tipo de cosas que además también la misoginia y el machismo se han encargado de hacer burla de, pues, caricaturizando este esfuerzo que no solamente puede ser abordado desde el punto de vista gramatical o lingüístico, sino que tiene que ver también con esta cuestión de agravios sociales de mucho tiempo, con esta cuestión también generacional. En algún momento que yo comentaba esto con una de mis hijas que estudió sociología, me dijo, bueno, la perspectiva gramatical pues la entiendo, pero también hay una cuestión generacional y bueno, pues tú eres de otra generación y también si no lo logras comprender no me va a resultar nada raro. Bueno, pues ahí está, tiene que ver con varias cosas, Sí. con perspectivas generacionales, con sentido de la justicia y con otros temas. ¿Qué nos podría decir sobre esto que bueno, pues hasta incluso también ha permeado la educación y el lenguaje de los educadores y las educadoras? Es un tema complejo le voy a dar mi perspectiva.
Creo que el punto de partida para analizar este problema y estas disputas sociales, porque se ha convertido en una discusión pública este tema del lenguaje incluyente, a mí me parece que debemos partir digamos, de la función básica del discurso, que es la comunicación. Y me preocupa mucho que estas novedades que usted comenta impidan la comunicación, la limiten. Me parece que esto no puede ser la solución a un lenguaje que efectivamente niega o disminuye la realidad, la presencia misma de las mujeres, ¿no? Entonces, sí es cierto que tenemos que encontrar formas de discurso que incluyan y que no arrastren elementos de discriminación hacia las mujeres o hacia ningún grupo social. Pero me parece que la riqueza misma del idioma, en el caso nuestro, del español, permite muchas alternativas y no nada más algunas que se llegan a conocer, como la duplicidad, por ejemplo, el duplicar, decir señoras y señores, que además, bueno, esto es algo que desde hace mucho se estilaba en ciertos espacios, ¿no? Pero, digamos, esto de duplicar el sujeto rompe con la economía del lenguaje, que es un principio también, ¿no? De la comunicación. Sin embargo, me parece preferible la duplicación o bien la feminización. Otra alternativa es la de profundizar un poco en el análisis. Cuando se dice nosotros en masculino, entiendo que se refiere a seres humanos. Y ciertamente también existe la forma de decir nosotras, las personas. Entonces, a mí me parece personalmente en mis grupos de clase y en los espacios donde yo me muevo, yo uso alternativamente el nosotros o el nosotras, porque entiendo esta diferencia de género que caracteriza una y otra. Y me parece que esto resuelve. Y hay otras formas de resolver esta problemática de la exclusión lingüística, ¿no? Que las mujeres han sufrido. Y no necesariamente estas formas que me parece que sí llegan a impedir o a limitar mucho la comunicación. Creo que es necesario reconocer y sabemos pues que tenemos que nombrar a las mujeres, por ejemplo, en el caso de este uso que se hace de sirvienta, ¿no? Que es el mismo caso de presidente. Y en el caso de presidente se dice no, no se tiene por qué feminizar porque presidente es incluyente, incluye tanto a los hombres como a las mujeres. Pero no ocurre lo mismo con la palabra sirviente, ¿no? No le llamamos sirvientes, ahí sí decimos sirvienta. Y esto pues refleja precisamente esta crítica que se está denunciando por parte de quienes trabajan y intentan una transformación, perdón, del lenguaje hacia formas más incluyentes. Entonces, me parece que es mucho lo que hay que seguir discutiendo, pensar, por supuesto, dialogar con los especialistas y las especialistas, porque lo importante me parece que es lograr el objetivo de incluir, de usar un lenguaje que no sea discriminatorio, pero evitar hasta donde sea posible o al máximo la incomunicación. El debate no es un problema, los debates son importantes siempre y cuando no se llegue a niveles de radicalidad en donde la violencia sea el centro, ¿no? Y este es el riesgo que veo, ¿no? Hay casos, hay situaciones sociales en donde el propio uso del lenguaje implica conflicto. Y eso me parece que es un riesgo que deberíamos evitar. Sí tenemos que buscar formas de incluir y además sabemos que el uso es el que determina al final el valor de las palabras, son las palabras más eficientes, las frases más adecuadas, las que van a permanecer, las que son útiles precisamente en este orden de significación y en la necesidad de comunicación que tenemos. A mí me preocupa como a usted, Humberto, porque
sí escucho algunas formulaciones, o sobre todo en el nivel escrito, por ejemplo, me preocupa el uso de la arroba porque no es una letra. Y esto, bueno, o la X que dificulta la lectura de los textos, me parece que sí es un problema que tiene que ser atendido con profundidad, y que quienes deben hacerlo, pueden hacerlo, son precisamente las personas que son expertas en estos temas, pero con conciencia crítico feminista, es decir, reconociendo la importancia de que el lenguaje nos represente a todas y a todos, porque en el lenguaje se arrastran formas de discriminación que son imperceptibles, pero que están en el nivel simbólico operando y reproduciendo las formas de desigualdad. Entonces, no me parece un tema banal, me parece un tema muy importante, pero me parece que tenemos que, como en todos los campos y como todos los problemas, atender a las razones, ¿no?, que existen para los usos, y saber desestructurar y desarticular esas justificaciones ideológicas que no tienen una razón de ser. Como, repito, el hecho de negar que se pueda feminizar la palabra presidente. Creo que se puede feminizar como se feminiza la palabra sirviente, ¿no? Y es por razones ideológicas, por lo que a veces no se acepta esto. Hay muchas contradicciones en estos diálogos y en estas discusiones, pero creo que tenemos que zanjarlas. Y tenemos que zanjarlas precisamente porque al final lo que está en juego no es un asunto menor, es la justicia de las relaciones humanas. Y en ese sentido tenemos que seguir dialogando, y tal vez no sea pronto cuando podamos resolver esto. Desde mi punto de vista, lo he resuelto en lo personal, lo resuelvo de esta manera. No me molesta que hablen, que digan nosotros, y quede yo incluida, porque me reconozco como ser humano. Pero la otra alternativa podría ser empezar a usar el femenino y decir nosotras, sin que se ofendan los varones, porque los varones también son personas, ¿no? Entonces, mantener la concordancia de género, por ejemplo, es importante. A veces se rompe la concordancia, ¿no? La regla de la concordancia. Y se dice la ministro. Y eso, pues no sé, me preocupa, porque digo, bueno, pareciera que es una disyuntiva excluyente, ¿no? O incluimos a las mujeres o mantenemos las reglas del discurso y de la comunicación. Y yo no creo que sean opuestos, que sean excluyentes. Yo creo que podemos encontrar esas formas de comunicarnos respetuosamente. Claro, eso implica creatividad y implica también respeto a, a esas formas exitosas de comunicación. No, no por una cuestión dogmática, no es porque así ha sido siempre y así tiene que seguir, no, sino porque funcionan. Hay cosas que funcionan, y las que funcionan no hay que tirarlas, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por sus respuestas y por su participación. Creo que hemos rendido bien una ofrenda a la filosofía en este día que la UNESCO decretó hace algunos años como Día Mundial de la Filosofía, y refrendamos también la idea de que la filosofía tiene muchas cosas que decir respecto a los temas más importantes de la vida, como es este de las relaciones entre los hombres y las mujeres, o los hombres entre sí y las mujeres entre sí. Agradezco mucho su participación en esta tarde y espero que haya resultado del interés de quienes nos siguen en esta transmisión, a quienes también les agradezco mucho por su interés y por su participación en este intercambio provechoso de ideas. Muchas gracias y buenas tardes a todos.